Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición estar en la casa de Dios. Voy a pedirle por favor que vaya abriendo su Biblia ahí en Juan, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del verso 7 al 15. Este mensaje lleva por título Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Me indica con amén cuando yo lo tenga? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida, eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Vamos a orar, amén. Vamos a decirle a nuestro Dios, Señor, estamos dispuestos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Explora nuestros corazones, Dios. Háblanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Háblanos, Señor. Y que Padre Santo, una fuente de agua viva frote sobre nosotros, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que a ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mi hermano. Saben, hermanos, que estamos viendo una historia que yo creo que la mayoría de los que tenemos 1 año, 2 años en el Evangelio ya la hemos escuchado varias veces. No quiero decir muchas porque tal vez sí. Si hay quien la ha escuchado muchas veces, dentro de los predicadores estoy seguro que él la ha predicado ya muchas veces también. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Estaba meditando yo en el Señor, estaba meditando en su palabra y decía yo, muy bien, esta mujer le dice al Señor, ¿cómo quieres que te dé agua si no nos hablamos entre nosotros? ¿Cómo es que te dé beber si nosotros no nos hablamos y somos de diferente grupo? ¿Verdad? Y le decía al Señor, es que el agua que tú quieres, el agua que tú tienes más bien, te va a volver a provocar sed. Te va a volver a provocar sed porque es agua común, es agua normal, es agua natural. Y como ella misma lo dijo, es agua de un pozo que tomó Abraham, que tomaron todos ellos. Y dice ella, entonces, ¿cómo es que tú quieres que yo te dé de beber? Y el Señor le dice, es que de esta agua que yo te quiero dar es especial. Esta agua es agua especial, no es cualquier tipo de agua. Es agua viva. Y saben, hermanos, que en muchas ocasiones, cuando leemos la palabra del Señor y leemos estos párrafos, nos vamos de largo. Pero la pregunta es, ¿qué es el agua viva? ¿Qué es esa agua viva que el Señor nos quiere dar? ¿Para qué sirve esa agua viva que el Señor nos quiere dar? ¿Saben una cosa, hermanos? Hace unos días, unos meses, platicando con mi papá, me decía mi papá, oye, mijo, qué suave trabajo tienes. Me decía él, bien tranquilito,
está calientito adentro, está fresquecito adentro, dependiendo del clima afuera. Nomás andas caminando bien a gusto. Y hoy en la mañana me acordé de esas palabras. Bueno, y ayer y antier. Tenemos un bebito de aproximadamente como 1,5 libras de peso. Está un poquito más grande que mi mano. Cualquier cosita más grande que mi mano. Su piecito está del tamaño así. Y me ha tocado sacarle de las venas porque sus piecitos ya no los podemos picar porque están ya muy lastimados. Y cuando estaba sacándole sangre a este bebé, se me vino a la memoria eso que me decía mi papá. Y le digo a la enfermera, ¿sabes? Que dice mi papá que tengo un trabajo bien sencillo y bien fácil y bien cómodo. Y me voltea a ver y me dice, ¿eso te dijo tu papá? Digo, sí. Me dice, pues que no tiene idea de lo que haces. Digo, ¿sabes qué? Él piensa que yo me la paso caminando en los pasillos, saludando a la gente así, ¿verdad? Como los que van en el desfile, ¿verdad? Así como, hola, ¿cómo están? Pero ¿sabe una cosa, hermano? El estar allí adentro, el estar ahí parado, delante de un bebito de este tamaño, para sacarle sangre, para hacer mi trabajo. Y que de pasada le digan, me dicen, bueno, a mí, por favor, no lo sobreestimules porque está malito. Oiga, hermano, créame que no es nada fácil. Créame, hermano, que a pesar de que ya tengo 28 años haciendo esto, ya estando ahí, mire, de repente sentí la gotita de sudor. Y yo sé hacer mi trabajo. Y los que están ahí alrededor muchas veces confían más en mí que yo mismo. Muchas veces ellos dicen, yo sé que Juan lo va a hacer. Y yo así como que, espérenme, o sea, no es cualquier cosita, miren el bebé, miren todas las cosas que están pasando. ¿Sabe, hermano, que muchas veces cuando hablamos del agua viva no comprendemos lo que es traer esa agua, esa responsabilidad que lleva a tener esa agua viva? Sí la anhelamos, sí la queremos, pero es un trabajo, hermano, el que el Señor nos va a dar cuando tú empiezas a beber de esa agua viva. No es cualquier cosa. No es como que, otro traguito y qué padre, ya. No. Es mucho más que eso, hermano. Es una responsabilidad inmensa el tener esa agua viva dentro de ti. ¿Por qué? Porque hay que mantenerla. Hay que cuidarla, hay que anhelarla, hay que amarla, hay que dedicarse a ella. Le garantizo que el que es pintor no amaneció un día y dijo, soy pintor, y pintó y le quedó re bien a la primera. El que es electricista no dijo, yo digo que 1 más 1 son 2 y puso los 2 cables y dijo, ya está. El que es predicador no dijo de la noche a la mañana, voy a predicar, y empezó a predicar y empezó a salir verdad de Dios. No, hermano, esto es algo que se tiene que trabajar, esto es algo que se tiene que vivir, esto es algo que se tiene que acercar cada vez uno más al Señor para poder seguir brotando esa fuente de agua viva. De otra manera, hermano, no estás verdaderamente flotando esa fuente de agua viva dentro de ti. Hermano, esto no se trata de venir y que te diga el predicador, ven, pásale con tu tacita, pásale con tu vasito, y que el predicador te venga y te sirva y te vuelva a llenar tu vaso. No, mi hermano, tú eres portador de esa presencia del Señor. Tú eres portador de esa presencia del Señor. Tú eres portador de esa fuente de agua. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para mantener esa fuente de agua dentro de ti? Créame, hermano, que es bien bonito hablar lenguas. Es bien bonito interpretar lenguas. Es bien bonito cuando el Señor te da una palabra de ciencia y conocimiento para dársela a alguien más. Es bien bonito profetizar, eso es algo precioso, y es precioso recibir la palabra, y es precioso recibir el don, y es precioso, pero ¿sabes una cosa, hermano? Eso lleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú eres un representante de Dios a donde quiera que vayas. Y esa fuente de agua debe de salir a donde quiera que tú vayas y debes de llevarla contigo. Ay, hermano, ¿cómo que lo va a llevar a donde vaya? Sí, hermana, hermano, donde tú vayas, ¿qué crees? Ahí va esa presencia contigo. Lo que tú veas, ¿qué crees? Esa presencia la está viendo junto contigo. Lo que tú oyes, ¿qué crees? Esa presencia lo está oyendo junto contigo.
Hace unos años me tocó llevar a mi hijo a su escuela en Carolina. 30 horas de camino, hermano. 30 para allá y 30 para acá. Hago la aclaración por si le quedaban las dudas. Hermano, pasando Houston, Dallas, Houston, uno de esas. Pasa uno de ahí y ¿qué cree? Ya casi no hay estaciones en español. Y menos cristianas. Aquí gozamos de ¿cuántas? 7, 8, 9 estaciones cristianas en la radio. Hermano, pues ya cruzando para allá, nada. Duramos 3 días para llegar allá, porque iba mi hijo, iba con la ven a todo lo que le cabía. Literal, nomás mi asiento estaba libre. Y sabe una cosa, hermano, llegamos allá, vaciamos todo. A la siguiente mañana me vine para acá, venía de regreso y le decía yo al Señor, Señor, yo quiero escuchar música en español. Y estoy cambiándole al estéreo. Nada en español. Nada. Y era un domingo, hermano. ¿Sabe lo que hice? Le marqué a mi esposa. Era la hora del culto. Y me dice, ¿qué pasó? Estoy en el servicio. Aquí estoy en el pasillo. ¿Qué pasó? Ella pensó, se le ponchó una llanta, no sé, tantas cosas que había de haber pensado porque me contestó inmediatamente. Y le digo, por favor, ponme la música. No quiero platicar, nomás ponme las alabanzas de la iglesia. Porque anhela mi espíritu y mi alma de esto. Oiga, hermano, y la pone la música. Hermano, yo venía gozándome tanto sabiendo que estaba alabando a mi Dios, que acá en El Paso, Texas, a 28, 29, 25 horas de donde yo estaban alabando a Dios, y yo estaba escuchando esa música y dentro de mí sentía que frotaba y que frotaba y que frotaba esa fuente. Hermano, ¿cuánto anhelas esto? ¿Cuánto anhelamos verdaderamente la presencia del Señor? Porque si saliendo de aquí se nos olvida que somos cristianos, si saliendo de aquí se nos olvida que debemos de cuidar nuestra boca, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, ¿qué estamos haciendo con esa fuente que está dentro de nosotros? ¿Qué está fluyendo de esa fuente? ¿O es como aquel chorrito que de repente se hacía grandote y de repente se hacía chiquito? No, hermano. Debemos de comprender la responsabilidad que se nos está dando al recibir un don. Mira, hermano, hay ocasiones en las que hay muchas lenguas y gloria a Dios. Y yo quisiera poderlas interpretar todas, pero el Señor me dice, no. Porque esto, hermano, no es como que, ya la oí, voy a interpretarla. Ya la oí, voy a interpretarla. No, mi hermano, mi hermana. Eso es cuando el Espíritu quiere. Cuando el Espíritu quiere, no es cuando uno quiera. Y hay ocasiones, hermano, en las que uno dice, Señor, yo nomás quiero estar en tu presencia. Y empieza la voz allá, y empieza uno a entender lo que se está diciendo aquella voz. Y quisiera uno taparse los oídos y decirles, no, Señor, no quiero ir. Yo quiero estar aquí en tu presencia. Yo quiero estar aquí en tu presencia. Y se empieza a oír allá. Y está tras. Ve y dilo. Ve y dilo. Y ve y dilo. Y hay ocasiones en las que yo quisiera, mire, taparme los oídos y decir, no, Señor, ¿qué te parece si esta vez nomás tú y yo? Ve y dilo. Y esa fuente tiene que fluir. Créame, hermano, que hay veces que es difícil el interpretarlas, porque hay ocasiones en las que mucha lengua y es una interpretación así. Y hay ocasiones en las que es 1, 2, 3, 4, 5 palabras en lengua y es una interpretación así grandotota. Pero es lo que el Espíritu da. Y hay que obedecer a ese Espíritu. Hay veces que da temor, sí, hermano, hay veces que dice uno, ¿y si soy yo? Pero hermano, así es como aprendemos. ¿Sabe, hermano, que? Déjeme le doy este ejemplo.
Tengo una nietecita de 2 años. Y esa niña, como miró a su hermano que andaba corriendo, a su hermano mayor que andaba corriendo por todos lados, había veces que sentada en el asiento, lo miraba correr y le hacía así a los pies de ella. Sí, nomás lo miraba correr y empezaba ya así. Y de repente cuando la poníamos en el piso, ella quería levantarse y empezar a correr. No sabía caminar, pero quería correr. Hermanos, a veces como cristianos queremos hacer lo mismo. Vamos caminando con nuestro Dios. Vamos aprendiendo a caminar. Y cuando el Señor te da una interpretación de una lengua, si no estás muy seguro, o si de plano no estás seguro, ve con el pastor y dile la interpretación. Y dile, pastor, el Espíritu me dice esto. Y ya deja tú que el pastor te diga, ve y dilo. O de plano que te diga, no te preocupes, yo ahorita lo digo. O de plano que el pastor diga, no es necesario el decir esta interpretación. Pero hermano, empecemos a caminar con Dios. Porque son muchos dones. Mira hermano, vamos allí a Ezequiel 47. El capítulo 47. ¿Me indicas con un amén cuando ya lo tengas? Ezequiel 47, Antiguo Testamento. El capítulo 45 y 46 nos hablan de cómo el ángel del Señor se le aparece a Ezequiel y le empieza a enseñar cómo deben de hacerse los sacrificios, cómo deben de hacerse las cosas dentro de la iglesia. Y le muestra cómo, dentro del templo, y le empieza a mostrar todo lo que es y cómo se va a hacer. Incluso le dice, y aquí van a hacer los panes porque nadie de afuera debe de entrar. Aquí deben de hacerse adentro. Y cuando llega este momento, ya lo tenemos, 47:1. Amén. Fíjate lo que dice. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de esa casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino por la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 codos, y ya era un río que no me podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río se podía pasar sino a nado. No se podía pasar sino a nado. Fíjate bien, hermano. Yo sé, hermano, que de esta hay quien se puede aventar hasta 10 predicaciones, pero esta enseñanza que te voy a dar es bien sencilla. ¿Qué era lo que estaba haciendo el hombre? Nomás siguiendo. Porque el hombre no puede hacer nada, hermano. Nomás obedeciendo. Y me llevó, vamos. Y me llevó para aquel lado, vamos. Y me llevó para aquel lado, vamos. Y me llevó para aquel lado, vamos. Obediencia, 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 obediencia. Hermano, el que está aquí arriba no puede hacer nada. Es un vaso igual que tú, es un humano igual que tú. El que hace las cosas es el que está ahí arriba. El canto que cantábamos no era la sombra ni tampoco Pedro, es que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Hermano, únicamente es la obediencia. El que tengas un don de Dios no te hace ni más santo, ni más poderoso, ni más fuerte, ni más especial. Te hace un servidor de la iglesia, porque los dones dentro de la iglesia son para servir la iglesia. No es que eras super duper, no, hermano, es que eres servidor de la iglesia. Mira, hermano, empieza a caminar tras de él. Empieza a caminar tras de él. La primera vez pasa y hasta los pies. Ah, ya me obedeció, me está siguiendo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y empieza a caminar. Sigue caminando conmigo. De repente está a las rodillas. Señor, yo quiero más de ti. Y se arrodilla. El nuevo creyente. Y sigue obedeciendo. A los lomos. Muchos pensamos que los lomos es acá. No, estos son los lomos. Estos son los lomos.
hasta aquí. Y sabes una cosa, hermano, de repente empiezas a ver la iglesia y dices, ay, siento carga por la iglesia. Siento carga por mi hermano. Siento carga por mi hermana, que hasta aquí. Sí, camino con el Señor, sí oro, pero ahora de repente siento una carga por mi hermano y por mi hermana. Voy a orar por ellos. Y llega el momento, hermano, en el que dices, sigo obedeciendo a Dios y de repente ya tienes que nadar. Y parece que la iglesia es tu mundo. Parece que la iglesia es tu todo. Saben, hermanos, que hace muchos años teníamos unos amigos que venían a visitarnos muy seguido a mi esposa y a mí. Y un día dejaron de venir. Así de plano dejaron de venir. Después de tiempo se hacen cristianos. Regresan a la casa y me dicen, ¿sabes qué, Juan Carlos? La verdad, dejamos de venir a visitarlos porque tú nada más hablabas de la iglesia. Todas tus pláticas eran de la iglesia. Y el Señor bendijo, y el Señor hizo, y el Señor esto, y fíjate que el pastor, y fíjate que la hermana, y fíjate que el niño, y fíjate que el joven, y fíjate que esto, pero todo era de la iglesia. Todo lo que hablabas, y fíjate que Dios, y a Dios sea la gloria, y fíjate cuán grande es Dios, y fíjate que pasó esto, y el Señor sanó, y el Señor bautizó, y el Señor, y déjame te digo que, mira lo que dice la Biblia. Y la verdad, pues como no éramos cristianos, pero estaba yo nadando dentro de la presencia de ese río. ¿Por qué? Porque todo era la iglesia. A donde iba que tenía que platicar, ¿qué cree? Fíjate que en la iglesia, fíjate que el Señor. Oiga, hermano, de repente, hermano, te va a empezar a hablar el Señor. Te va a empezar a decir, ora por esta persona. Cuando te diga eso, hazlo. ¿Sabe, hermano, que ese tiempo escuché a una persona, a una predicadora que sale a las 3:30 de la mañana en el 91.1? Se la recomiendo si usted está despierta a las 3:30 de la mañana. Es un ministerio para damas. Se llama Aviva Nuestros Corazones, Revive Our Hearts. Es un programa específicamente, bueno, dirigido a las damas, pero la verdad es una bendición para todos. Y esta mujer decía que ella tenía por costumbre que cuando le decían, ora por mí, ay, sí voy a orar por ti. Ora por mí, ay, sí voy a orar por ti. Dice ella, hasta que de repente escuché una voz que me dijo, ora ya. Dice, porque muchas veces me decían, ora por mí, así. Y ya hasta como a los 4, 5, 6 días, si es que me acordaba, ay, Señor, sí es cierto, tenía que orar por aquella hermana. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando alguien se le acerca y le diga, hermano, ora por mí. Vente, hermano, vamos a orar. Hermana, ora por mí. Vente, vamos a orar. Escucha, mira, siente. Ya caminas con el Señor, gloria a Dios. Ya le oras al Señor, gloria a Dios. Ya sientes carga por la iglesia, gloria a Dios. Que de repente miras y dices, ay, Dios mío, las sillas de la iglesia necesitan reemplazo. No las puedo comprar todas, pero voy a traer 3. Y a la siguiente voy a traer otras 3. Y a la siguiente voy a traer otras 3. 4, las que Dios te ponga en tu corazón. Hermano, empieza a ver por la iglesia, empieza a ver por tus hermanos, empieza a ver por las necesidades de aquí adentro. Porque eso es, hermano, que seas lleno del Espíritu para servir a la iglesia, para servir a tus hermanos, para servir al pueblo de Dios. Para eso son los dones. Mira, vamos allí a Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios en el capítulo 12. Y vamos a empezar en el versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Entonces, el Espíritu es el que da los dones. El Espíritu. Y los da a quien Él quiere, hermano. Anhelamos un don, busquemos al Espíritu. Hermano, venimos aquí y cantamos y decimos, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Y luego viene el Espíritu del Señor y te dice,
Apaga la televisión. Eso que estás viendo no es correcto. No, Señor, no, ya mero se acaba, mira, estoy en los mejores capítulos, estoy en la mejor parte de la serie. No, Señor, espérate. Muévete en mí, muévete en mí. Y te dice el Señor, apaga esa estación de radio que te está contaminando. No, Señor, no, es que cuando me acuerdo de esa música, me acuerdo de mi mami, de mi papi, me acuerdo de las cosas que hacíamos allá, bien padre que nos la pasábamos. Pero muévete en mí, muévete en mí. Están muy callados, hermanos, híjole. Yo le decía al Señor, Señor, esto no... Aleluya. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Es que eso es la convivencia con el Espíritu. Es hacer a un lado todo lo demás, es llenarnos más de Él, es querer meterse más y más con Él. Hermanos, es precioso, yo sé que es precioso sentir la presencia en este lugar. Es algo precioso, pero es más precioso que esa presencia vaya contigo a todos lados. Es más precioso que esa presencia vaya contigo a todos lados. ¿Por qué? Porque está contigo. Dice la palabra del Señor en Efesios que, fíjate, no debemos de constrictar al Espíritu. Pero dice, por el cual fuiste sellados. ¿Sabes lo que es un sello? ¿Sabes a lo que se refiere? En aquel entonces había esclavos. Y a los esclavos, mira, así como a las vaquitas, a los borreguitos hoy en día, ¿verdad? Agarraban un no sé cómo se llama, con las iniciales del dueño o el del rancho del dueño. Y decía, ok, este esclavo es mío. Y lo sacaban de la lumbre, ese tubo caliente. Y aquí, o acá, dependiendo del tamaño del sello. Y tú ya fuiste sellado. ¿Qué crees? Tú ya eres del Señor. Felicidades, bienvenido al equipo. Ya eres sellado. Ese sello lo recibiste el día que viniste aquí enfrente en tu iglesia o en esta iglesia y le dijiste, Señor, yo te acepto, yo me quiero, Señor. Quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi todo. Ese día, ese sello lo recibiste. Y el Espíritu Santo empezó a morar en ti. Por eso de repente las cosas que antes te llamaban la atención, ya no te llaman la atención. Por eso de repente tu lenguaje empezó a cambiar. Por eso empezaste a cambiar, porque era la obra del Espíritu en ti. Ahora hay que mantener esa obra. El sello ya lo tienes. Ahora hay que buscar esos dones. El Espíritu ahí está, ya lo vimos, es el mismo. El mismo que dice, según Jesús, dice, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a mandar al Espíritu Santo y Él los convencerá de pecado y los convencerá de pecado. Y viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos convence de pecado. Yo no sé usted, hermano, pero yo me consideraba una persona súper buena cuando yo vine al Señor. Yo me consideraba un buen hijo, un buen estudiante, un buen amigo, olvídese, yo decía, no, Señor, si me acerco a ti, te vas a sacar la lotería, qué bárbaro. Y cuando vengo delante del Señor, ¿qué cree? No era comparándome con mis amigos, no era comparándome con mis hermanos, era comparándome con Jesús. ¿Y qué cree? Quedé demasiado corto. Y yo empecé a llorar y 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 a llorar. Y no sabía ni por qué lloraba, pero lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Sabe una cosa, hermano? Ese sello usted también lo tiene. Ese Espíritu Santo también a usted le habló. Por eso estamos aquí. Y ese Espíritu Santo también quiere morar en usted, quiere obrar por medio de usted. ¿Cómo hacemos, hermano, para que esas aguas, para que esa fuente fluya y fluya y fluya y fluya y no seamos como el chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito? Ya lo leímos, caminando con Él, orándole a Él, pensando en las cargas que a Él se le hacen. Mira, lo que le apasiona al Señor, apasionate por ello. Así de sencillo. ¿Qué le apasiona al Señor? Que le adoremos. ¿Qué le apasiona al Señor? Que le busquemos. ¿Qué le apasiona al Señor? Las almas. ¿Qué le apasiona al Señor? El afligido.
¿Qué le apasiona al Señor? Los adoradores. Conviértete en uno. Que cuando vengas, no vengas a ver si el predicador va a hacer esto. Que mejor tú seas de los que fluye. De los que fluye, de los que fluye. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, vamos ahí a Jeremías 29. Es en el Antiguo Testamento nuevamente. Jeremías 29, 12 y 13. Fíjese lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, ¿qué? Vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Hermanos, el Espíritu no va a donde quiere ser, a donde va a ser soportado. El Espíritu asiste a donde es anhelado. Cuando el Señor me bautizó con su Santo Espíritu, había un canto que decía, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y sabe una cosa, hermano, me la pasaba cantando ese canto. Y había veces que lloraba de desesperación. Cuando yo tenía 15 años me hice cristiano. A los 16 me fui de la iglesia porque amaba el básquetbol. A los 22, 23, 24, a los 23, 24 regreso a los caminos del Señor. A los 15 años, con 3 meses aproximadamente, el Espíritu Santo me bautiza con el don de lenguas. Tenía 3 meses en la iglesia y yo preferí irme a jugar básquetbol. Cuando regreso, hermano, me fue tan difícil volver a avivar ese fuego. Me fue tan difícil, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Me acuerdo que cuando empezaba ese canto, yo me ponía a llorar y decía, Señor, yo lo quiero otra vez. Yo lo quiero otra vez. Yo lo quiero otra vez, Señor. Yo lo quiero otra vez. Hermanos, hay quien ha hablado lenguas únicamente una vez en toda su vida. Pero el Señor quiere darnos más. Hay quien no ha hablado lenguas en toda su vida. Pero el Señor quiere darnos más. Dice la palabra del Señor que estaban todos, en Hechos 2, dice que estaban todos unánimes, unidos en oración. Y de repente del cielo vino un viento que soplaba, un viento fuerte que soplaba. Y empezó a derramar lenguas entre los que estaban ahí, conforme el Espíritu quería. El Espíritu quiere. El Espíritu. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Queremos el Espíritu. De veras, hermano. Anhelamos verdaderamente el Espíritu. No por lo que se vaya a decir allá afuera, por lo que vaya. No, hermano. Para servir dentro de la iglesia. Verdaderamente anhelamos esa presencia de Dios. Estamos dispuestos, hermano, a caminar con Él, a seguir con Él, a que nos duela lo que a Él le duele, a que nos apasione lo que a Él le apasiona. Hermano, es algo precioso servir a Dios, pero es más precioso cuando lo haces con una fuente que brota y brota y brota. Ríos de agua viva.
Ahí donde leíamos en Ezequiel, dice la palabra del Señor que empezó a descender esa agua de tal manera que todos los campos que estaban allá alrededor eran fértiles y daban fruto. Hermano, cuando tú estás delante de la presencia de Dios, todas esas cosas que están alrededor de ti van a empezar a dar fruto. El fruto del Espíritu va a ser una realidad en ti. ¿Sabes una cosa, hermano? Hay gente que se preocupa mucho por hacer que el fruto en uno crezca. No, es fruto del Espíritu. Cuando tú te acercas más y más al Espíritu, el fruto solito sale. Solito. No tienes ni que esforzarte porque la palabra del Señor no es carga para el que ama al Señor. No es carga servir, no es carga orar, no es carga alabar. No da vergüenza llorar, estés donde estés cuando el Espíritu del Señor te toca. Bien curioso, hermano, que estás en la cafetería y de repente estás tocado y estás llorando y pasa, ¿está todo bien? Uy, todo está mejor de lo que te imaginas. Hermano, hagámoslo. Ponte de pie.